Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos sean a la Asociación Espírita Tercera Revelación, su grupo juvenil Juana de Ángelis, que semana tras semana venimos analizando bajo la luz de la doctrina espiritista diferentes temas, pues para estos jóvenes que han llevado a través del tiempo una formación educativa en nuestra institución espiritista. Hoy vamos a continuar con un tema bien bonito, bien interesante, que estamos hablando de las leyes morales y continuamos con la ley del progreso. Les voy a compartir aquí mi pantalla. ¿La están viendo? Listo. Sí, Entonces sí, vamos a señor. ver acá el tema de pueblos degenerados. Perdón. Bien, en la pregunta 786 ustedes me corrigen si ya la vimos, pero creo que no la hemos visto. Nos hace la siguiente pregunta. La historia nos muestra una cantidad de pueblos que después de las conmociones que los trastornaron, volvieron a caer en la barbarie. En esos casos, ¿dónde está el progreso? Y contestan los espíritus. Cuando tu casa anuncia la ruina, la haces demoler para construir una más sólida y más cómoda. Con todo, hasta que esté terminada, habrá desorden y confusión en tu morada. Carlos Latorre, ¿en qué opinión te merece esta pregunta y esta respuesta? Carlitos. Ya, estoy volviendo a leer un segundo. Pues, es decir, yo creo que por lo menos en el momento o en el estado evolutivo que estamos, nosotros requerimos a veces como de esas subidas y bajadas para poder evolucionar más rápido, porque a veces nosotros mismos como en una guía, en una como así tratando de hacerlo a nuestra manera, no estamos preparados para entender nuestras necesidades. Entonces, estas barbaries que son consecuencia de nuestros actos también resultan ser una estrategia como renovadora, porque pues nos deja lecciones y nos ayuda a entender que de la barbarie como tal de ese momento, fuera de la violencia no quedaría nada. Sí, acordémonos también de la ley de la destrucción cuando la vimos, ¿no? A veces asimilamos la ley de la destrucción, no, cuando son eventos de orden físico, pero también a veces ocurre eventos de destrucción para generar un progreso dentro de la humanidad y sobre todo en pueblos degenerados. Yo pienso que cuando habla de pueblos degenerados aún se refiere a muchos de nuestros pueblos que a pesar de que aparentemente somos muy civilizados, hay mucha degeneración y de cuando en cuando pues ocurren todo este tipo de situaciones para poder que ese pueblo progrese. Dice acá, comprende también esto, eres pobre y vivías en una casucha, te vuelves rico y la dejas para vivir en un palacio. Después un pobre desdichado, como lo eras tú antes, ocupa tu lugar en esa casucha e inclusive está muy contento, porque hasta entonces no tenía dónde refugiarse. Pues bien, debes saber que los espíritus que están encarnados en ese pueblo degenerado no son los mismos que lo integraban en su época de esplendor. Los de entonces, como adelantaron, fueron a ocupar habitaciones más perfectas y progresaron mientras otros menos adelantados tomaron su lugar que habrán de dejar a su vez. Juan, ¿qué opinión te merece este párrafo? O sea, lo que entendí es que ahí está hablando de que en esos pueblos donde pareciera que no hubiera ninguna mejoría, es porque los espíritus que progresaron se fueron y los que se mantienen todavía son como nuevos espíritus que no han progresado, ¿sí?
O sea, es una pregunta, es como una aclaración. Sí, sin embargo, yo pienso que sí, pero al mismo tiempo, digamos que así mismo como en oportunidades, la humanidad lleva a cabo este tipo por un tiempo, es decir, pareciera que no hubiera progreso, llega el momento en donde ese planeta determinado tiene que progresar. Entonces, estos seres eh, mm, desarrollan una serie de migraciones hacia zonas espirituales y hacia zonas fuera de nuestro planeta Tierra para vivir en sitios o en estadios o en lugares donde se adaptan los pueblos. Y por ejemplo, el nuestro pasaría a un estado mejor. Creo que ya hemos pasado por eso en inmigraciones, donde en el pasado vinieron espíritus con mayor progreso a ayudarnos a adelantar. Y nosotros también en este momento estamos en el mismo estadio, en el cual queremos progresar y algunos se irán a otras regiones para ocupar en otras regiones, donde se encontrarán con espíritus que se adaptan o que son muy similares a ellos. Yo lo entiendo también como por ahí, ¿no? O sea, digamos que esa pregunta, así está entendido. Esa pregunta creo que nos ayuda es como a pensar un poco, o sea, digamos, a mí me pasaba mucho eso, que pensaba como, bueno, pero si hay una ley de progreso, hay realmente muchos lugares donde ese progreso pareciera que no se evidenciaría. Ejemplo de eso, nuestro querido país, ¿sí? Donde la historia de violencia ha sido tan grande con los años que aún cada vez se recrudece más. Entonces, yo pensaba, pero entonces, ¿qué pasa con esas, con esos que desencarnan y que reencarnan? Aquí como que diría, como en los pueblos donde no hay un cambio real, y estaba pensando la comparación con un pueblo como Alemania, que después de la guerra y de el fracaso tan grande en el que cayeron, se levantaron mucho como sociedad, porque aquí, a pesar de también los fracasos tan grandes que se han vivido, no se levanta como sociedad. Entonces pareciera que es porque los que sí han podido aprender algo de esta situación migraron a otros mundos y aquí se sustituyeron por nuevos pueblos todavía degenerados. Sí, No sé, es confuso. cuando empezamos a entender eso un poco, Juan, cuando comprendemos que hay muchos espíritus que son originarios de nuestro planeta Tierra y otros espíritus que hace muchísimo tiempo no se han reencarnado. Entonces, en esta época donde estamos como en un proceso de transición, estos espíritus que hace mucho tiempo no han reencarnado tienen la posibilidad de reencarnarse de diferentes formas. Es decir, el mundo espiritual busca para que reencarne la mayor cantidad de espíritus, inclusive hasta en familias humildes, de tal forma de que ellos tengan la oportunidad de forma encarnada de progresar. Y si no, pues tendrán que habitar en un lugar de acuerdo al hábitat de su adelanto intelecto-moral. Entonces pareciera que no estamos adelantando, pero es que eh, ha habido una gran marcha desde el mundo espiritual para reencarnar justamente en estas épocas tan difíciles de la humanidad. Entonces vemos muchos seres encarnados en condiciones lamentables, que dice, pero ¿de dónde salieron estas cosas? ¿De dónde salieron estas costumbres? ¿De dónde salieron estos movimientos absurdos, movimientos que no hablan casi de nada? Son espíritus que hace muchos tiempos no estaban encarnados y que ahora volvieron a reencarnar. Al mismo tiempo están reencarnando en este momento, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra y en nuestro país, espíritus de un progreso intelectual bastante grande que ayudarán. Entonces es como una especie se irá todo aquello que no corresponde y quedará todo aquello que corresponde. Entonces ahí vamos a ver el progreso lento. Parece lento, pero es el tiempo de Dios en el cual va adelantando nuestro planeta Tierra en este caso y nuestro país Colombia. Entiendo tu pregunta, pero es lo que entiendo de acuerdo a los libros de Manuel Filomeno de Miranda, lo que está ocurriendo lentamente, mientras que unos se van, otros están retornando, ¿sí?
para ayudarnos también. Sí, yo ahí quería como agregar algo de que Camilo dijo como que en Alemania, o sea, como en Alemania se han podido, digamos, que aprender de esos errores y digamos acá en un país como Colombia no, después como de tantos años de violencia. Pero pues ahí, como lo dicen los espíritus, como dan el ejemplo de las casas y eso, es porque pues Alemania lleva mucha más historia y ha pasado por más cosas, más pruebas que en nuestro país, ¿sí? Porque pues cada país también, cada región tiene una evolución diferente. Entonces no podemos como comparar Alemania con Colombia, con un país como Colombia, porque Colombia hasta ahora está comenzando como a entender todo ese tipo de cosas, mientras que Alemania, esos países como Europa ya han recorrido un poco más de pruebas y experiencias y por eso han podido como aprender y progresar más de ello. Pero sigamos profundizando a ver qué tanto es el progreso de todas estas naciones en otras preguntas más adelante. Mira. En la pregunta 187 dice, hay razas que por su naturaleza son reacias al progreso. Y responden, sí, pero a diario esas razas, 187A dice, ¿cuál será el destino futuro de las almas que animan a esas razas? Como las demás almas llegarán a la perfección al pasar por diferentes existencias. Dios no deshereda a nadie. Y en la 787B, así pues los hombres más civilizados han sido salvajes y antropófagos. Y contestan, tú mismo lo has sido más de una vez antes de ser lo que eres. Qué interesante respuesta. Naren, ¿qué opinión te merece estas tres preguntas y estas tres respuestas? Naren. Hola, Naren. Bueno, entonces preguntémosle a Ana Yo sí María. quiero decir algo. Espérate, primero a Ana María. Pues como que no sé qué decirte, pues digamos que estaba pensando que, o sea, como que tiene todo mucho que ver, como que todo va como el transcurso, así como que me parece muy chévere la última pregunta porque es como, o sea, las personas que digamos que son espíritus ya evolucionados también pasaron por lo mismo que estamos pasando nosotros. Entonces no es como que de un momento a otro, no sé, un ejemplo, Juana Ángelis ya era como es, sino que ya tuvo un proceso, tuvo muchas reencarnaciones antes de ser la persona que era. Entonces, pues me parece como muy importante eso, como recalcar que somos, o sea, como están en los espíritus, que nacemos, uy, se me olvidó, ignorantes, no. Sencillos e ignorantes. Así es. Entonces, como que sí, como que es un proceso. Y digamos que la clase pasada también hablábamos de eso, porque decía eso, como que es un proceso y que digamos, los problemas que tenemos ahorita tienen que estar ahí para que quede la enseñanza bien puesta. Perfecto, muy bien. Carlos Latorre, ¿iba a opinar? Sí, es un momento que estaba pasando un avión acá. Bueno, yo lo que sí quisiera decir es como que en efecto habrán razas o poblaciones humanas que están menos adelantadas que otras por muchas circunstancias, ¿no? Pero pues pienso que también es importante aclarar que no por esta razón nosotros debemos como hacer un preconcepto de lo que es de alguna raza y considerarla porque una persona es de una raza específica, ya considerarla como que está atrasada o que no tiene la misma evolución que yo tengo, solo por ese indicio. Muy bien tu concepto. Recordemos también cuando miramos las razas actuales de nuestro planeta Tierra, hay razas de seres humanos donde se encarnan seres muy inteligentes, intelectualmente. Pero cuando uno va y mira la forma como ellos viven, como ellos piensan, sus sentimientos, en realidad, sus emociones, a veces son seres muy secos, muy fríos,
En cambio, por ejemplo, a veces en los países americanos, en estos países tercermundistas, donde vemos que hay una clara evidencia de poco progreso material, con un progreso importante intelectual, también ya hay un progreso moral, ¿sí? Cuando tú miras las razas, por ejemplo, de acá de los pueblos americanos, la gente es un poco más fraterna, más de darse la mano, más de darse un abrazo, más de expresar sus sentimientos. Si tú vas a una raza un poco más europea, asiática, ellos son un poco más secos, son sus culturas, pero también están mostrando de alguna forma sus sentimientos. Entonces, digamos que no hay dos razas, no hay una raza totalmente perfecta. Somos razas civilizadas, mas todavía nos falta bastante espacio, o estamos en ese proceso de poder ir avanzando poco a poco. En la pregunta 188 dice así: los pueblos son individuales colectivas que, como los individuos, pasan por la infancia, la edad madura y la decrepitud. Esa verdad que la historia constata no puede hacernos pensar que los pueblos más adelantados de este siglo tendrán su decadencia y su fin como los de la antigüedad. Y contestan los espíritus: los pueblos que solo viven la vida del cuerpo, aquellos cuyo poderío solo se basa en la fuerza y en el tamaño de su territorio, nacen, crecen y mueren, porque la fuerza de un pueblo se agota como la de un hombre. Aquellos cuyas leyes egoístas se resisten al progreso de las luces y de la caridad mueren, porque la luz elimina las tinieblas y la caridad al egoísmo. No obstante, tanto para los pueblos como para los individuos existe la vida del alma. Aquellos cuyas leyes se armonicen con las leyes eternas del Creador vivirán y servirán de antorcha para los demás pueblos. Muy buena esa respuesta. Laura Valentina, ¿qué opinión te merece? Pues estaba pensando justamente como que a lo largo de la historia es muy, o sea, es como se puede ver muy bien como los pueblos que han caído y con ellos han caído también culturas, creencias, como ideas y que a partir de ahí han nacido otros pueblos. Entonces, por ejemplo, vemos todo lo que fue Grecia, bueno, todas esas culturas antiguas, digamos que caen por su mismo peso y porque es necesaria una evolución. Entonces también me estaba preguntando cómo, hasta cuándo, digamos, lo que está viendo ahorita va a caer, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita la cultura más fuerte está como es la occidental, ¿no? Y entonces es el capitalismo, todo eso es una cultura muy fuerte y es como más dado como la globalización. Entonces también es pensar que en algún momento eso va a tener que caer por su propio peso y van a venir también otras formas de, no sé, de vivir también acompañadas a ese progreso. Bien, yo pienso que de alguna forma ya está cayendo, ¿sí? Como que la humanidad en este momento, justamente en pandemia, como que se resiste. Y es tanta la resistencia que ya la gente quiere salir a la afuera, tratando de hacer una vida normal como la venía llevando a cabo, con sus mismas costumbres, con sus mismas pasiones, con sus mismas inclinaciones, pero ya va cambiando, ¿sí? Ahorita estábamos en la hora del almuerzo aquí en casa, o antes del almuerzo, analizando algo, y que si analizamos o si pensamos un poco, no solo aquí, pero más en Colombia, nos damos cuenta que hay algunos lugares que no han podido reactivar su economía. Entonces decíamos, ¿cuáles? Entonces, por ejemplo, los moteles, no han podido reactivar los bares, las tabernas, los sitios de los restaurantes, bueno, los clubes, una serie de cosas donde la gente se reunía muchas veces, no necesariamente a verse la cara y a socializar, sino a costumbres que no corresponden. Entonces, forzosamente, y da tristeza decirlo, hace que la gente tenga que cambiar su forma de pensar, de ver y buscar otros trabajos diferentes, de rehacer la vida.
Asimismo, como lo que tú hablas del capitalismo, yo pienso que también tendrá que mejorarse ese capitalismo para ser un poco diferente. Pero por supuesto que eso no va a ser de un día para otro, pero van a haber grandes también cambios económicos. Nos damos cuenta que las bolsas de valores en los últimos meses han caído, están intentando volver a reasirse, a crecer, pero ¿hasta dónde? A costa de millones de almas que están muriendo, ¿sí? De un rebrote en donde seguramente tendremos que alinearnos un poco mejor. Yo creo que la espiritualidad, todo esto lo permite justamente para una sacudida, y yo comprendo a Laura porque también yo me he cuestionado cuándo, y ya como que está llegando el momento y entonces nos da un poco como de temor, de pánico, de qué irá a pasar. Creemos que esto se da de la noche a la mañana y como siempre es un proceso que se va dando a través de los días, meses y años. En la pregunta 789 dice, ¿el progreso reunirá algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? Qué interesante. No, ¿quién me da esa respuesta? A ver, ¿el progreso reunirá algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? Naren, nuevamente tú. Pues yo creo que no y sí. Pues no, así como vemos las leyes, así como aún nos encontramos, aún no creo que pueda, ya que cada uno tiene, creo que costumbres, cultos y individualidades muy diferentes de pueblos entre pueblos. Solamente cuando se haya establecido la ley de amor y caridad, es en ese momento en que sí se puede que los pueblos sean unidos. Muy bien. Steve, ¿qué opinión te merece esa pregunta? ¿El progreso reunirá algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? No la destapo porque ahí está la respuesta. ¿Qué No, opinión no, te no, merece? Buenas tardes a todos. El momento yo pienso que sí se puede, pues, pero será un tiempo más adelante, un tiempo más lejano, ya que todas las cosas cambian, las leyes, los hábitos van cambiando, pues yo creo que habrá como una especie como una sola gobernación para todo el mundo, donde se practicará más el bien, donde se hará más la caridad y ya no habrá tanto estos problemas sociales que a veces tenemos y no habla y tenemos como más amor al prójimo y sus sentimientos. Entonces yo pienso que es posible. Para ti sí es posible. Yo quisiera hablar y yo para mí pienso que no, porque a pesar de que tal vez toda la humanidad pueda estar más evolucionada, es necesario, no es tan fácil gobernar o mantener una administración de todo un mundo. O sea, me parece eso muy difícil. Me parece muy complicado. Entonces sí creo que deben haber como unas administraciones locales más pequeñas como son las naciones en este caso, en donde se pueden como administrar dependiendo de las necesidades y de las condiciones locales, porque a pesar de que pudiéramos ser más evolucionados, no en todos los países tendrían las mismas condiciones simplemente dada por el lugar en donde se encuentran. Entonces creo que más me guío yo por eso, de que no es tan posible hacerlo. Sin embargo, creo que sí habría una mayor fraternidad entre países y entre naciones, más allá que una sola nación. Bien, vamos a ver qué nos dicen los espíritus. Entonces, volvemos a preguntar, ¿el progreso reunirá algún día a todos los pueblos de la tierra en una sola nación? En una sola nación, no. Eso es imposible, pues de la diversidad de las regiones nacen costumbres y necesidades diferentes que constituyen las nacionalidades. Por eso siempre harán falta leyes apropiadas a esas costumbres y necesidades. No obstante, la caridad no sabe de latitudes y no distingue a los hombres por el color de su piel. Cuando la ley de Dios sea en todas partes la base de la ley humana, los pueblos practicarán la caridad, así como también lo harán los individuos.
Entonces vivirán felices y en paz, porque nadie tratará de perjudicar a su vecino ni de vivir a sus expensas. Qué interesante respuesta, ¿no es cierto? Entonces, yo qué pienso, en algún libro leía que en otras regiones más adelantadas que la nuestra, en otros planetas más adelantados, también existen razas diferentes y dentro de las mismas razas, a pesar de su adelantamiento intelecto-moral, hay algunas costumbres que los diferencian, algunas creencias también, aunque las diferencian. Mm, Ellos ya hablan de la reciprocidad, de la fraternidad, de la caridad, en una forma mucho más adelantada que la nuestra. Pero ya empezamos nosotros, digamos, justamente veo que a veces hay naciones que ayudan a naciones, personas que ayudan a otras, familias que ayudan a otras, instituciones filantrópicas que colaboran para llevar donde los gobiernos no llegar con toda la fuerza moral, espiritual, ¿sí? Hay instituciones que gastan millones de dólares, millones de pesos para poder llevar a cabo una tarea y hay instituciones que hacen lo mismo, pero con poco, con casi nada o con muy poco. Entonces yo creo que no va a haber una sola nación, pero sí a la medida del tiempo nos vamos a ir asimilando en pensamientos, en ideales, en creencias, sino más nosotros entre los seres humanos, entre las diferentes familias tenemos diferentes costumbres, ¿no? Hay familias que les gusta reunirse, por ejemplo, un domingo y hacer un asado. Hay otras familias que ni siquiera se reúnen, hay otras que se reúnen para hacer otro tipo de tareas diferentes. Asimismo, como hay familias, hay naciones, pueblos que tienen costumbres completamente diferentes, como las existen nomás aquí en Colombia. Si vamos a la región de la costa atlántica, pacífica, del interior, de los llanos, de la Amazonía, entre nosotros mismos hay costumbres completamente diferentes, como tal. Bien. Pero a mí me parece muy importante la última frase, porque eso es lo que se está viendo ahora. O sea, digamos que los países que son ricos, claro, son ricos, pero porque viven a expensas del, o perjudican a los países subdesarrollados, o no, sí, que no están desarrollados. Entonces, son aquellos países que tienen la mano de obra barata, aquellos países que no, que les pagan súper mal, mejor dicho, que hacen contratos económicos que no les favorecen para nada. Entonces, pues realmente, claro, hay unos países súper ricos, pero siempre es a costa de los otros. La riqueza es quitándole también mucho de los recursos que tienen los otros países. Entonces, creo que esa última frase me parece que es súper importante. Bien, aquí hay una parte con létrica pequeña, es bastante larga, pero solamente voy a hacer un párrafo. Los invito a que ojalá puedan leer la extensión de esta pregunta, pero dice acá en su última parte un párrafo, dice así: los esfuerzos realizados para civilizar a un pueblo no dan como resultado la creación de almas más perfectas en el porvenir, sino la atracción de las almas que ya han progresado, sea porque han vivido en ese mismo pueblo en una época de barbarie o porque vienen de otra parte. Allí está también la clave del progreso de la humanidad en su conjunto. Cuando todos los pueblos se hallen en el mismo nivel en conjunto al sentimiento del bien, la tierra será el lugar de reunión de espíritus buenos, solamente quienes vivirán juntos en unión fraterna. Por su parte, los espíritus malos, al sentirse rechazados y fuera de lugar, irán a buscar en mundos inferiores el medio que más les convenga, hasta que sean dignos de volver al nuestro, que ya estará transformado. La teoría vulgar tiene además esta consecuencia. Las actividades de mejoramiento social solo benefician a las generaciones presentes y futuras. Su resultado es nulo para las generaciones pasadas, que han cometido el error de venir demasiado temprano y que llegaron a hacer lo que pudieron, cargadas como estaban con sus actos de barbarie. Según la doctrina de los espíritus, en cambio, los progresos ulteriores también benefician a estas otras generaciones, que vuelven a vivir en mejores condiciones
y pueden así perfeccionarse en el seno de la civilización. Qué interesante todo este tema del libro de los espíritus que nos da de una forma muy clara pues todo este tema acerca de las civilizaciones y del progreso como tal. Bien, hay otro capítulo o subcapítulo que habla sobre la civilización y está la siguiente pregunta en la 790. Voy a destapar la 790, 790A y 791. La civilización es un progreso o bien, según afirman algunos filósofos, una decadencia de la humanidad. Progreso incompleto. El hombre no pasa súbitamente de la infancia a la edad madura. ¿Es racional condenar a la civilización? Condenar más bien a quienes abusan de ella y no a lo que es obra de Dios. ¿La civilización se purificará algún día de modo que haga desaparecer los males que ha producido? Sí, cuando la moral esté tan desarrollada como la inteligencia. El fruto no puede aparecer antes de la flor. Daniel Esteban, ¿qué opinión te merece este slide? Pues yo digo, es que no lo entiendo, pues lo que yo entiendo ahí es que lo que pasa es que la civilización, lo que yo entiendo es que con la civilización algunos podrían pensar de que en realidad podría traer decadencia por todas las cosas malas que conlleva, porque igual forma, digamos, en una civilización llena de tecnología o llena de nuevas obras, no todo es bueno, porque de igual forma, digamos, la tecnología, aunque hace parte de la nueva civilización, también tiene sus cosas malas. Entonces a mí me parece que como dice la segunda pregunta, se tiene que condenar a aquellos que abusan de ella. Entonces, como todo, como todo tiene su lado bueno y su lado malo, entonces depende del ser humano si quieren que la civilización sea un medio para el progreso o para la decadencia. Y es que eso, lo que dice Anin me parece importante también, porque es que o sea, uno qué define como civilización, porque es que, por ejemplo, digamos, en muchos lugares, en muchos pueblos, por ejemplo, cuando comenzaban a llegar personas extranjeras de las ciudades o cuando comenzaban a volverse ciudades, comenzaban a aparecer cosas que antes no estaban. Entonces el pueblo en realidad era algo muy sano y comenzó a surgir más vicios a raíz de los nuevos pobladores, a raíz que creció el lugar. Entonces, esa también es una pregunta de qué es como la civilización, si la civilización es el conocimiento más tecnológico, la ciencia, una forma de vivir más, como más práctica, más moderna, pues eso también trae sus problemas bien duros. Y es, por ejemplo, lo que está pasando mucho ahorita. Digamos, en Colombia, antes cuando no habían redes sociales, habían como otros valores distintos que ahora han llegado otros valores por las redes sociales de otros países. No sé, es una impresión muy mía. Entonces, que o sea, como que sí, pero a la vez no, como que hay muchos valores culturales de las cosas que tal vez se piensan que no son civilización, digamos, valores de las culturas indígenas, valores de nuestros países autóctonamente que eran mucho más bonitos de los que a veces propone la civilización, entre comillas. No estoy hablando que esa sea la civilización que proponen acá, estoy hablando de la que uno cree. Creo que Carlos va a hablar. Ahora tú primero. Dale, Anita, dale tú. ¿Sí? Pues es que como que yo también estaba pensando lo que dijo Laura y es como que el concepto de civilización es como muy, muy efímero, sí, como que es un concepto que se puede ver desde muchos puntos. Entonces, como que, digamos, yo me pongo a pensar y hay un autor que dice que la civilización es alejarse de la naturaleza. Entonces es como, pues, no está bien porque, o sea, en sí estamos todos compartiendo el mundo y la naturaleza hace parte de nuestra realidad. Entonces, como que yo considero que el concepto de civilización es como un concepto que va desarrollándose con nuestra evolución. Entonces ya digamos que ya no hablamos de que, como eso, creo que eso fue como en la Edad Media que decían que era lo de la naturaleza, sino que ya ahorita decimos, no, ya es como la forma en la que podemos vivir en sociedad, ¿sí? O que tienen desarrollos, sí, como que lo que dijo Laura. Entonces como que yo siento que el término civilización es como algo muy abstracto que han tenido que como crear para explicar
lo que somos, porque digamos que una metacivilización es una civilización, pero no es lo suficientemente civilización. Entonces, digamos lo que Carlos decía antes, como que hay gente que considera que porque no están desarrollada, entonces ya no hace parte, digamos, de una civilización. Entonces, como que en la parte en la que dice que, ay, es que se me olvidó, creo que es la segunda, es como, o sea, no, o sea, una civilización, es que siento que me estoy enredando mucho porque yo siento que yo también me estoy enredando, pero es porque lo veo mucho en la carrera y me puse a pensar mucho en eso. Pero sí, como que una civilización es algo muy profundo, pero no tiene que ser algo como que porque hay tecnología o porque hay, no sé, construcciones, sino es algo más como un conjunto de personas con una cultura similar, con ideas similares. Entonces, claro, va a haber una que como que no concuerda tanto con la otra, pero sí hay como que tener en cuenta de que igual todos somos espíritus, pero con, digamos, con una diferente cultura. Es Bien, como también una organización. O sea, bien. la civilización es una, espera, la civilización es una organización más que todo, porque también se habla como de las civilizaciones mayas, por ejemplo. No sé, entonces, por ejemplo, fueron organizaciones en ese tiempo. Pienso que podría también entenderse así. Bien. En los dos slides más adelante vamos a encontrar un poco más la Carlitos va a profundización de ese tema. Sin embargo, yo los invito a que también analicemos esta última pregunta, ¿no? Mire esa respuesta tan fabulosa: cuando la moral esté tan desarrollada como la inteligencia, entonces se irá purificando la civilización. Cuéntanos, Carlitos. Pues yo creo que cuando yo leí la pregunta, yo me imaginé como la civilización, como por definición, todo lo que ustedes están mencionando en el sentido que yo lo veo es como vivir en sociedad de todas las formas posibles, como tanto en el pueblo como en la grande ciudad metrópolis, como en las civilizaciones, las sociedades que han habido a lo largo de la historia y que tienen cosas en común. Y que es también pues las diferentes leyes la vida en sociedad y sus leyes de sociedad. Claro, cuando empiezan a haber estas interrelaciones sociales ricas, porque es con mucha gente empiezan a verse muchas cosas muy complejas que muchas personas, como los filósofos, podrían entenderlo como una decadencia, pero pues aquí la pregunta dice, ¿es un progreso a estar tal vez, no sé, como en grupitos muy pequeños o como nómadas? Pero sigue siendo un progreso incompleto. Por supuesto, habrán cosas muy positivas, pero a la vez se van a ver, y las vemos constantemente, cosas muy negativas como lo es. O sea, yo creo que cada avance científico, cada avance en conocimiento se utiliza bien y se utiliza mal a la vez. Entonces, no por eso debemos condenar a la civilización, sino pues a las personas puntualmente que de pronto dan un mal uso de lo que es la civilización. Lo que es la civilización, no, las herramientas que tenemos a disposición en general. Y pues ya lo que decían acá al final de que obviamente como nosotros moralmente nos falta pues bastante, cualquier cosa que esté en nuestro entorno, sea la civilización, sea cualquier herramienta, cualquier circunstancia, al final estamos en riesgo de utilizar cualquier cosa mal, o utilizar la civilización, o utilizar lo que tenemos a mal, porque es que ese adelanto moral es muy necesario para nosotros como humanidad, como hacer un cambio de chip, un cambio total, porque pueden llegarnos todas las cosas buenas o que se puedan usar muy bien, pero desde que moralmente no crezcamos, seguiremos viendo cosas negativas y seguiremos buscando echarle la culpa a la civilización, que es la cultura, que es el internet o que es, no sé, las fiestas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la Me raíz de gusta los problemas. mucho la opinión que ustedes están dando, porque pues ya tienen su propio carácter, su propia forma de pensar, sus opiniones frente a lo que ya han estudiado la doctrina espiritista, y eso me parece importante que cada uno dé una opinión y de los mismos sentimientos, experiencia, inteligencia que cada uno pues va teniendo. Veo que hay cosas parecidas, algunas cosas que no tan parecidas entre el uno y el otro, pero es importante opinar en estos momentos acerca de estos temas. Vamos profundizando y no en este slide, sino en el siguiente vamos a resolver mucho más el tema, pero dice acá: ¿por qué la civilización no realiza de inmediato todo el bien que podría producir?
Y responden, porque los hombres todavía no están preparados ni dispuestos a obtener ese bien. En la 792A, ¿no será también porque al crear nuevas necesidades, la civilización excita pasiones nuevas? Así es. Y porque las facultades del espíritu no progresan todas a la vez. Todo requiere tiempo. No podréis esperar frutos perfectos de una civilización incompleta. Hola, Juan. Ay, no, no te escuché, se me había trabado. No, es que se fue el micrófono, yo tampoco escuché nada. ¿Cierto? Creo que nadie escuchó. Ah, ok. ¿Me estabas preguntando algo en específico o solo mi No, opinión? ¿qué opinión te merece estas dos preguntas y estas dos respuestas? Ah, ok. No, es que también, ahorita mientras estaban hablando de la civilización, pues me puse como a buscar cuál es el significado que se utiliza de eso. Sí. Y digamos que en uno de sus muchos conceptos es eso, es como la idea de una institución social que representa el más alto progreso humano, no solo la idea como en las diferentes civilizaciones, sino como también la idea de ideal. Entonces creo que aquí pues está pensándose en esto, como la civilización es un estadio dentro del progreso de la humanidad, es solo una parte que se va alcanzando y que pues por Sí. eso puede que sea como algo de lo más avanzado a lo que se alcance en este momento, pero que todavía necesita esas mejoras a las que se refieren aquellos espíritus, que requieren ese tiempo, que requiere como esa maduración para que realmente lo que se ha alcanzado como organización realmente pueda ser como lo que facilite el mejor desarrollo de la humanidad. Bien, cada uno de ustedes me ha definido en una frase la siguiente pregunta. No la voy a destapar todavía la siguiente, pero me gustaría que cada uno me dijera, es esto, todos van a opinar. ¿En cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? Repito, ¿en cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? Y empezamos por Stever, rápidamente. Stever, la pregunta, ¿en cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? Yo creo que, digamos que mirar, digamos, las leyes, el trato de las personas y también como la parte intelectual de la sociedad. Porque si una sociedad no está completamente con ciertas facultades intelectuales, me parece que es un desarrollo incompleto, igual que la parte moral. Ok, Ana No, María. ¿Y yo? Sí, ¿en cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? De acuerdo a tu concepto, a ver, ¿tú qué crees? Pues yo creo que una civilización completa, bueno, es que, o sea, como, pues yo creo que tienen que tener como leyes, porque pues tienen que tener un acuerdo para pues, poder convivir, tienen que tener, pues eso lo llaman sentimientos, pero yo lo entiendo como tradiciones, como cosas que entre ellos, sí, como cosas sentimentales entre ellos que los amarran. Entonces, digamos, como que el himno nacional, no sé, los carnavales, digamos que son cosas que unen mucho a un pueblo y eso hace parte para que una civilización pues esté completa. Tiene que haber como, no sé, supongo que un desarrollo científico, pero pues no científico, sí, un desarrollo científico. No sé, la verdad, es que yo siento que es muy complejo, o sea, como es como la evolución del ser humano, así como que al evolucionar la humanidad, más cosas son necesarias, así como que ya ahorita es necesario también que haya derechos humanos, pero antes no, yo creo que es como eso, como unas leyes, un desarrollo y sentimientos compartidos. Bien, Nicole. Pues yo lo resumiría en ciencia y moral. Bien. Laura. Bueno, yo, ay, Daniel, no moleste, perdón. Que se prepare Daniel. Yo definiría que una civilización completa, es que no sé, o sea, es que se completa como que, pero bueno, yo diría que es un conjunto
de individuos, que es una sociedad organizada en la cual hay un ordenamiento social, y tiene una justicia basada en la moral, en donde se da a cada persona lo necesario para que pueda evolucionar dentro de las circunstancias en las que se encuentre. No sé, Naren, es algo así. bien. Naren, Daniel, espérate, Daniel. Daniel, Hable. Yo creo que ciencia, es que yo también pienso como Nicole. ¿Por Ciencia y dos? o sea, moral. para ti sería ciencia y moral como Nicole. Esa es la respuesta de Nicole. ¿O Bueno. se le ocurrió esto de Nico? No, sí, es así. Pues iba a dividir la ciencia en más conceptos, pero es que la ciencia lo reúne muchas cosas, entonces es más fácil, o sea, sí, así, ciencia y moral. Bueno, Naren, ¿en cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? Sin ver el libro de los espíritus, por favor. Yo creo que cuando la humanidad camina por las dos ramas del progreso, por la moral y por la parte intelectual. Bien. Carlos Latorre. Sí, yo también me voy por esa idea, o sea que hay, se requiere una evolución intelectual y una evolución moral integral. Bien, repito la pregunta, ¿en cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa, Juan? Yo ahí le sumaría como que pueda hacer lo mejor con los recursos que hay en el planeta en el que está. Es decir, que sabe usarlos para su mejor beneficio sin Sí. daño. Bueno, muy bien. Cada Además, uno de ustedes, bien, cada uno de ustedes ha dicho cosas muy importantes, ¿sí? Y cada uno pues da su opinión desde lo que siente, piensa y de lo que ha estudiado dentro de la doctrina espírita. Los espíritus nos comentan lo siguiente y analicemos bien esta respuesta, que también quisiera escuchar sus opiniones. Dice así: la reconoceréis por su desarrollo moral. Vosotros os consideráis muy adelantados porque habéis hecho importantes descubrimientos y maravillosas invenciones, porque os alojáis y os vestís mejor que los salvajes. No obstante, solo tendréis realmente el derecho de llamaros civilizados cuando hayáis desterrado de vuestra sociedad los vicios que la deshonran y cuando viváis como hermanos mediante la práctica de la caridad cristiana. Hasta entonces no seréis más que pueblos instruidos, que solo recorrieron la primera fase de la civilización. Entonces, quiero dar la opinión nuevamente de Juan, que fue el último que me contestó. pues yo creo que está diciendo lo que dijo Nicole, que fue la que le pegó, la importancia de lo moral. Entonces sería como en cuanto a una sociedad que ha podido dejar de lado lo que obstruía sus relaciones, lo que obstruía pues realmente poder compartir con los otros como hermanos. Y digamos, yo creo que una civilización completa entonces sería una civilización fraternal, ¿sí? Entonces ahí se diría que esa fraternidad sea solo cuando se practica la caridad y cuando pues se ha logrado dejar aquellos vicios que son personales. Muy bien. Me gustan sus opiniones. Nicole, tú que la resumiste en dos, en ciencia y moral. Ahora, ¿qué opinión te merece ya cuando ves la respuesta de los espíritus? Pues sí, básicamente, o sea, lo que dicen ahí, que de nada sirve como un pueblo muy instruido cuando no hay ese despojo de todos esos vicios, sí, e imperfecciones. Entonces, que por eso es que se reconocen como a las civilizaciones completas, porque han como que dominado tanto la ciencia como la moral, y son civilizaciones donde predomina la ley de amor y caridad. Muy bien. Ahora, Daniel, que también habló de ciencia y moral. Pienso pienso que, pues sí, lo que pasa es que, o sea, una civilización se forma de eso, entonces viene su evolución intelectual
y atrás de ella, o atrás de, mejor atrás de la evaluación moral, viene la evaluación intelectual. Entonces también todo me parece que se complementa. Bien, ahora quiero escuchar ahora, mire lo que nos complementan los espíritus acá. De dos pueblos que llegaron a la cima de la escala social, solo pueden llamarse más civilizado en la verdadera acepción de la palabra, aquel donde hay menos egoísmo, codicia y orgullo, aquel cuyos hábitos son más intelectuales y morales que materiales, aquel en que la inteligencia puede desarrollarse con mayor libertad, donde hay más bondad, buena fe, benevolencia y generosidad recíprocas, donde los prejuicios de casta y de nacimiento están menos arraigados, pues esos prejuicios son incompatibles con el auténtico amor al prójimo, aquel en que las leyes no consagren ningún privilegio y con las mismas, tanto para el último como para el primero, donde la justicia se administra con menos parcialidad, donde el débil encuentra siempre amparo en el fuerte, aquel donde la vida del hombre, así como sus creencias y opiniones, son mejor respetadas, donde hay menos desdichados, aquel donde por último el hombre de buena voluntad tiene siempre la certeza de no carecer de lo necesario. Entonces, qué hermoso, ¿no? Esto se ve muy bonito, estas palabras acá, y creo que nos llegan a nuestros sentimientos, pero quiero que las analicemos. Carlito Latorre, ¿qué opinión te merece esas palabras? Pues es que son, a ver, lo que ya habíamos hablado, yo siento que uno va a despertar todas aquellas virtudes relacionadas con aplicar la caridad con el otro. Y eso nos va a poder permitir aplicar en algún momento lo que nos menciona de que vivamos como hermanos en la caridad cristiana, cuando pues dejemos de ser egoístas, cuando dejemos de poner la vida presente sobre la vida futura. Entonces, cuando realmente la humanidad tenga una verdadera educación moral, es donde nosotros vamos a ver realmente la potencialidad del ser humano, y también eso se va a reflejar en la parte intelectual. O sea, yo creo que eso nosotros todavía no hemos visto como esa verdadera capacidad de la humanidad, a pesar de que nos sorprendemos por el desarrollo intelectual, que es importante. Bien, Pero, ¿cuál? Ok, sigue. Pero entonces, pero pues estamos en una fase específica de desarrollo parcial en la cual no nos podemos quedar porque no es sostenible. Ya nos damos cuenta en el día a día que, como vimos, no es nada sostenible para nadie. Entonces sigue faltando uno y muchos pasos más. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué o quién sociedad, por pequeña que ella sea hoy, está influenciando justamente para ese adelanto en la humanidad? No sé, pues yo siento que cada sociedad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y se van influenciando, pero una sociedad que influencia hacia lo bueno, hacia las otras, o civilización, no tengo respuesta. ¿O cultura, o religión, o doctrina? ¿Cuál? ¿Quién me contesta? ¿Naren? Pues la principal religión es el centro espírita, el espiritismo. Pero también yo agrego que también hay muchas otras religiones que también establecen mensajes que son buenos, que así no los divulgan o no lo vemos como lo vemos acá en el centro espírita, en el espiritismo, pero también los aborda. Me gusta tu opinión, muy bien. Bueno, continuamos, jóvenes. Sí, es tan importante de estudiar la doctrina espiritista, y cuando en cada párrafo que estamos analizando vamos observando un despertar.
Y lo importante es que nos preparemos nosotros ahora, jóvenes, porque nosotros vamos a recibir multitudes, personas. Ustedes van a ser la nueva generación que van a conducir la casa espírita. Y ustedes tienen que tener muy claro de hablar bajo la luz de la doctrina espiritista. Aquí, cuando uno habla del espiritismo, es muy diferente cuando uno da sus opiniones personales. ¿Mm? Porque aquí ya cada uno está dando la luz que proyecta el espiritismo bajo el conocimiento que el espiritismo está enseñando. Por supuesto que cada uno a veces le coloca su forma de pensar o le va colocando de acuerdo a su cultura, a la forma como piensa a veces, pero es importante por eso estudiar la profundidad del espiritismo y sobre todo Kardec, para que allí en esas frases, ¿cuánto contenido hay? No más en ese último párrafo, hay un contenido enorme para esclarecernos acerca del verdadero significado de la civilización. En la pregunta 794, aquí ya nos habla de un tema, no coloqué el título, no sé por qué, se llama Progreso de la legislación humana. Entonces preguntan acá, ¿la sociedad podría estar regida únicamente por las leyes naturales sin el auxilio de las leyes humanas? Y dicen, podría, si se les comprendiera correctamente y serían suficientes si hubiese voluntad de llevarlas a la práctica. Con todo, la sociedad tiene sus exigencias y necesita sus propias leyes. Y en la 795 dice, ¿cuál es la causa de la inestabilidad de las leyes humanas? En las épocas de barbarie, los que dictaban las leyes eran los más fuertes y las hacían para ellos. Fue necesario modificarlas a medida que los hombres comprendían mejor la justicia. Las leyes humanas son más estables a medida que se acercan a la verdadera justicia, es decir, a medida que son dictadas para todos y que se identifican con la ley natural. Stiver, ¿qué opinión te merece estos párrafos? Bueno, me gusta más la segunda pregunta porque ahí nos esclarece que las leyes humanas van cambiando a través del tiempo. Ahí nos pesa que con el pasado le regía por el más fuerte. Hoy vemos que como va cambiando y ha habido más necesidades, se van modificando las leyes. O sea que cada vez más hay más personas que van despertando la parte intelectual y van ayudando también para que las demás personas ayuden como a despertar para que vayan rigiendo nuevas leyes. Bien. Ana María. Pues sí, estoy muy de acuerdo como con lo que dijo Naren. Digamos que estaba pensando que obviamente hay un avance moral y es la razón por la que pues las leyes han cambiado, pero yo siento que actualmente el problema de las leyes es como, o sea, sigue siendo lo que hablábamos el otro día de las guerras y es como el orgullo. Digamos, hoy estábamos acá en la casa y un policía entró sin permiso con un taxi para la esposa para que no tuviera que salir a la calle. Entonces, como que me pareció muy triste porque es un policía y él tiene como una responsabilidad con la sociedad, pero simplemente porque él es policía cree que puede pasar encima de los derechos de las otras personas. Entonces, como que yo siento que actualmente, pues, uno lee las leyes y dice como, bueno, sí, están muy concordes, son muy justas, están muy bien, pero pues digamos que la acción de lo humano de creerse, de tener el orgullo y el egoísmo es el que hace que falle, porque obviamente lo que decía, creo que fue Steve, como que antiguamente las leyes eran, digamos, muy como muy salvajes, muy rústicas, y ya actualmente los derechos humanos y todo está muy bien, pero yo creo que es como el orgullo del humano el que hace que las leyes actuales estén fallando. Muy bien, me gusta lo que estás opinando. Mira lo que dice acá el libro de los espíritus. Yo también quería complementar algo A que ver, decía Ana, que me complementa. una opinión muy buena y es referida a que muchas personas con las que uno habla hablan de que la política de Colombia es muy bonita, o sea, digamos que tú vas a leer una política, por ejemplo, del ICBF y es perfecta, o sea, te imaginas un mundo en donde los niños y las niñas no les hace falta nada y cosas así. En Colombia las políticas están muy bien diseñadas, pero a la hora de ponerlas en práctica, pues no se hace por la corrupción, por los intereses personales. Entonces creería que, claro, digamos que las leyes pueden existir, pero solo somos nosotros. Cada una de las pequeñas entidades de la gran sociedad
somos los que la cumplimos, o por el otro lado la saltamos o no lo hacemos. Bien. Mira lo que dice el libro de los espíritus acá. La civilización ha creado en el hombre nuevas necesidades y esas necesidades son acordes a la posición social que él ha labrado. Ha tenido que regular los derechos y deberes de esa posición mediante las leyes humanas. No obstante, bajo la influencia de sus pasiones, a menudo ha creado derechos y deberes imaginarios que la ley natural condena y que los pueblos suprimen de sus códigos a medida que progresa. La ley natural es inmutable y la misma para todos. La ley humana es variable y progresiva. Solo esta ha podido consagrar en la infancia de las sociedades el derecho del más fuerte. Bien, continuemos con la siguiente pregunta. La 796. ¿La severidad de las leyes penales no es una necesidad en el estado actual de la sociedad? Y responden los espíritus. Una sociedad depravada tiene, por cierto, necesidad de leyes más severas. Lamentablemente, esas leyes tienden más a castigar al mal cuando éste ya fue cometido que acabar con su origen. Solo la educación puede reformar a los hombres. Entonces ya no tendrá necesidad de leyes tan rigurosas. Juan, ¿qué opinión te merece? No, esa es una de las preguntas que a mí más me encantan del libro de los espíritus porque es muy actual. O sea, digamos que está hablando de un modelo de justicia que ni siquiera hoy, 160 años después de que se escribió, la gente piensa así, ¿sí? Lo pensaba, por ejemplo, con el problema de la ley ahorita de la cadena perpetua para violadores, que es una ley que, bueno, busca solo como el castigo, pero realmente no se está previniendo nada. Realmente estas personas, solo porque hay esta ley, no van a dejar de hacer lo que hacen y no está reformando a nadie, no está educando, no está haciendo algún cambio en especial. Entonces, bueno, además de que tiene como otras situaciones ahí jurídicas, aquí se está pensando mucho en lo que se tiene que hacer. De hecho, así de eso se trataban los procesos de paz, tanto con los paramilitares como con las FARC, en cuanto a que no se está buscando tanto un castigo, porque es algo muy primario y porque realmente no sirve, sino que se necesita algo más, ya sea reparación, ya sea verdad, ya sea otro tipo de justicia. Entonces, de hecho, se supone que la cárcel está hecha como un lugar de reforma, pero toda la gente sabe que la cárcel no es un lugar donde la gente salga mejor. Cuando alguien sale de la cárcel, no tiene oportunidades de trabajo, no tiene oportunidades de cosas, ha aprendido más mañas. Entonces, aquí se está hablando mucho de eso, que realmente no es cómo fortalecer más esas leyes y castigar más, sino cómo realmente lo que importa es educar a las personas. No Muy solo bien. educación, sí, de todo tipo. ¿Saben A mí qué? me encanta. Sí, esto me recuerda mucho la pequeña obra social que tenemos allá con nuestros 131 niños, ¿no les parece? Donde nosotros estamos educando a estas pequeñas almas, dándoles, si bien ellos tienen una educación en su familia, en sus escuelas, nosotros estamos intentando llevar una educación diferente a estas pequeñas almas. Una educación que hará que estos seres en el futuro piensen antes de actuar de una forma irracional. Actúen de una forma correcta cuando se les dé la oportunidad de actuar de una forma incorrecta. Sean responsables en sus hogares cuando alguna parte de la sociedad no respeta el vínculo del hogar. Sepan administrar sus recursos y no tengan a la primera necesidad tener que robar. Cosas como esas. Yo pienso que la educación es la base para la evolución y para la transformación de la humanidad. Y ese es el de los papeles más importantes que está llevando la doctrina espiritista y que llevará en los próximos meses, años y siglos para la humanidad. En la pregunta... Yo quería opinar otra cosa ahí, y es que uno puede mencionar ahí solo que... es que, a ver, uno puede decir que la educación, pero es que hay veces se confunde con la educación intelectual o una educación como muy formal, ¿no?
y yo creo que es más en una educación experimental, o sea, una educación experiencial en donde se viva un valor, o sea, en donde, sí, o sea, en donde la persona en realidad pueda educar su alma y no como aprender, sí, bueno, yo tengo que hacer esto y esto y esto, sino es una educación del saber hacer las cosas, más que el saber intelectualmente, digo yo. Y ya lo habíamos visto en una clase Sí, anterior, donde opinábamos de que la diferencia entre la educación y la instrucción, ¿sí? La instrucción se da más en las escuelas, la educación se da más en el hogar. Todo lo que tú vivencias, todas las enseñanzas del comportamiento moral se basan allí. ¿Cuántas veces uno dice, ay, a veces uno recuerda los comportamientos de sus padres y los imita cuando son comportamientos buenos, o a veces los imita cuando son también comportamientos malos? Por eso es tan importante esa educación, la educación dentro del hogar. Y nosotros, digamos, emulamos esa educación que debe hacerse en el hogar a través de la fundación de la doctrina espiritista para ayudar a educar a las almas para que vayan por un camino adecuado, ¿sí? Pero el día llegará en que también las familias despertarán más y sabrán educar muy bien a sus hijos para que la sociedad cambie. Es esa educación moral, sobre todo. Porque la otra es la instrucción intelectual que sobre todo tú la adquieres en las escuelas, en las aulas, en las universidades, donde también tu alma se instruye, por supuesto, y que te ayuda para apalancar tu progreso social y cultural como ser humano. La pregunta 797 dice, ¿de qué modo el hombre será inducido a reformar sus leyes? Y responden, esto ocurre naturalmente por la fuerza de las circunstancias, así como por la influencia de las personas de bien, que lo guían por el camino del progreso. El hombre ya ha reformado no pocas leyes y reformará muchas otras. Aguarda. Esto me hace recordar este libro de Amanecer de una nueva era, en donde cientos de almas, miles de almas hoy han sido reencarnadas y en figuras de niños, jóvenes y algunos adultos, más pocos, pero vienen con la figura de niños y jóvenes ya, van a influenciar positivamente en el arte, en la cultura, en la política, en la religión, en toda la sociedad, y la va a permear en todos los aspectos para hacer cambios, inclusive en las mismas leyes. Tendrán que haber nuevos políticos, nuevas formas de ver las cosas, en donde haya verdadera justa, más fraterna, más llena de amor, donde realmente a veces no les dé pena a la gente hablar del amor. Se les olvidó todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y, o bueno, tal vez nunca ha asistido, en cambio, con la doctrina espiritista y con estos seres que seguramente influenciarán aún más. Y pueden ser ustedes jóvenes, pueden ser sus hijos. Y ustedes lo van a notar en la medida que ellos van a ir influenciando la sociedad. Bien. Hay un punto bien importante y voy a dejar, quiero escuchar a cada uno rápidamente que me conteste esta pregunta para dejar allí la clase del día de hoy. El espíritu llegará a ser una creencia. ¿Qué opinión le merece? Y van a decirlos todos. Stever, ¿qué opinión te merece esta pregunta? Oye, perdón, ¿la puedes repetir que yo no puedo escuchar? Yo tampoco la escuché. ¿El espiritismo llegará a ser una creencia común o permanecerá como patrimonio de algunas personas? Todos van a contestar. Stever. Sí, yo pienso que el espiritismo llegará un momento que será nuestra luz para todas las personas. Ya que vemos que ya ha pasado casi 2 siglos y vemos que como el espiritismo ha crecido mucho, ya ha crecido con una gran inmensidad, ya, ya que, ya que, ya que ayuda mucho a las personas y vemos que la sociedad ha tenido unos cambios, ha mejorado muchísimo. Entonces yo pienso que el espiritismo dentro de unos años o
o más adelante puede ser, llegar a ser nuestra, nuestra luz, Bien, nuestra religión como tal. bien. Ana María. Sí, pues yo también creo eso, como que el espiritismo, tal vez no con el nombre de espiritismo, pero sí la doctrina con las leyes morales y con las enseñanzas que tiene actualmente, sí va como a trascender, digamos lo que te digo, que tal vez cambie de nombre como, pues igual, como no sé, como el cristianismo, que tuvo hartos nombres y va, pues digamos, nosotros también tenemos bastante de cristianismo. Entonces es como eso, la doctrina puede quedar, pero pues digamos, va a desarrollarse más, vamos a saber más cosas, los espíritus nos van a pues dar más información. Entonces como que yo creo que sí, pero pues digamos que tal vez con otro nombre. Bien, Nicole. Eh, pues sí, yo diría que pues, el espiritismo, más que como que imponerse sobre otras creencias o religiones, permite al hombre ese entendimiento de, pues, del por qué estamos acá y el para qué. Entonces, esa filosofía es la que va a trascender al hombre a su progreso y pues va a perdurar alrededor pues, de siempre, por decirlo así. Bien. Carlos Latorre. Yo también considero que no sé de qué manera puntual, pero claramente los conocimientos que brinda el espiritismo se van a expandir y van a estar circunscriptos en todas las sociedades. Es decir, vamos a tener un entendimiento de lo que son las leyes naturales, de lo que es Dios, de lo que es el Maestro Jesús, a la luz de la doctrina espírita y muchas otras cosas más para darle mucho sentido a nuestra cotidianidad y que eso ocurra en todas partes. No sé si a nivel como de religión, como que tal vez como las partes como más de religiosas, por decirlo así, como culturales o lo que hacemos de manera cotidiana dentro de la doctrina espírita se preserve o se expandan de la forma como se expandirían los conocimientos, pero sí me atrevo a decir que los conocimientos netamente sí se a van a estar esparcidos por toda la civilización humana. Bien, Daniel Esteban. Yo pienso que el espiritismo, más que una costumbre, más que vaya a ser como una nueva religión, o sea, es que la palabra religión es como, para mi entendimiento es como algo muy dogmático, algo que se tiene que seguir, algo que es como obligado, en cambio el espiritismo pues no tiene que ser así, entonces yo creo que más adelante la gente lo va a tener que comprender desde el estudio, pero no necesariamente porque lo tenga que seguir, sino porque en realidad lo comprenda y ya. Bien, Juan Camilo. Yo me aferro harto a la idea que dijo Ana María al comienzo, como si realmente puede que no tanto espiritismo como espiritismo de leer las cosas así como nosotros tan sistemáticamente, pero sí que las creencias del mundo tienen que modificarse en muchos años y se va a aceptar como realidad el mundo espiritual, se va a aceptar como realidad la reencarnación, la necesidad de la caridad como la ley que rige las relaciones humanas, digamos, todos esos principios creo que tienen que estar en el mundo y pues el espiritismo es esa base. Bien, Laura ya había comentado. No, Laura, entonces, para terminar después, Naren. no, a mí me gustó mucho la opinión de Ana María y Juan Camilo, y también la mía iba por ese lado. Yo creo que el espiritismo poco a poco, o las ideas del espiritismo van influyendo en el pensamiento de la humanidad para entenderse de una manera distinta desde su subjetividad. Quiere decir eso. O sea, que la persona va a dejar de verse de una manera tan materialista que lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, como somos producto de la evolución y vamos a morir y ya.
Y en cambio, para mirar que sí hay una evolución, pero es una evolución trascendental, que somos espíritus que reencarnamos, pero eso, todo eso revoluciona la manera en cómo la persona se concibe y cómo se comporta. Y creo que obviamente yo pienso que cuando ya la humanidad entienda eso, interiorice todas estas ideas, podrán aparecer también otras doctrinas o no sé si doctrinas, otras ideas que también van a contribuir con la evolución que muchas veces todavía nosotros no entendemos, que son propiedades más, como más profundas de las propias leyes morales que todavía no sabemos, ni la propia comprensión de Dios. Entonces creo que poco a poco, y también lo que quería decir es que es otra forma de ver la espiritualidad, o sea, digamos, la religiosidad como esa manera de conectarse con Dios. No es algo como tan dogmático, sino que se debe cambiar esa percepción que es algo más espiritual. Es Bien. distinto. Naren, Naren, ¿el espiritismo llegará a ser una creencia común o permanecerá como patrimonio de algunas personas? Yo creo que el espiritismo va a ser una de las creencias del futuro y aún, pero yo creo que no, pero va a haber otras creencias que son similares al espiritismo, ya que recordemos que todos los espíritus se comunican en todo el mundo. Entonces van a ver casi lo mismo, pero con diferentes palabras. Bien. Los espíritus nos responden. Sin duda llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ocupar su lugar entre los conocimientos humanos. No obstante, habrá que sostener grandes luchas, más aún contra los intereses que contra la convicción, pues no se puede ocultar que existen personas interesadas en combatirlo, algunas por amor propio y otras por causas absolutamente materiales. Con todo, dado que sus contradictores van quedando cada vez más aislados, la obligación de pensar como todo el mundo, so pena de ponerse en ridículo. Y finalmente dice acá lo siguiente. Las ideas solo se transforman con el tiempo y nunca de manera súbita. Se debilitan generación tras generación y concluyen por desaparecer poco a poco junto con quienes las profesan, que serán reemplazados por otros individuos imbuidos de nuevos principios, tal como sucede con las ideas políticas. Reparad en el paganismo, No cabe duda de que en la actualidad nadie profesa las ideas religiosas de aquellos tiempos. No obstante, muchos siglos después del advenimiento del cristianismo, esas ideas han dejado huellas que son la renovación de los pueblos pudo borrar. Considerar progreso, pero todavía habrá durante 2 o 3 generaciones un fermento de incredulidad que solo el tiempo habrá de disipar. Con todo, su marcha, la del espiritismo, será más rápida que la del cristianismo, porque el propio cristianismo le abre camino y le sirve de apoyo. El cristianismo debería destruir, el espiritismo solo tiene que edificar. Bien, compañeros jóvenes, agradecerles su presencia en el día de hoy, un poquito larga nuestra reunión, pero muy interesante todo lo que cada uno, pues es la opinión que cada uno fue dando, los veo un poco más maduros en todos estos conceptos espíritas. Les pido el favor de que estoy dejando de compartir, sí. Ya. Ahora sí. Les pido el favor que muchos de ustedes que se encuentran en vacaciones estudien la doctrina espiritista, aprovechen en estos tiempos de pandemia y aprovechen en estos tiempos a veces de descanso para algunos más, para otros menos, estudiar el espiritismo y profundizar el libro de los espíritus, que es bien importante. Profundicen el libro de los espíritus, profundicen el evangelio según el espiritismo y toda la codificación kardeciana y verán cómo sus conceptos cada vez van a ir migrando de una forma positiva
como queremos todos que sea así. Entonces, agradecerles su presencia en la tarde de hoy a todos los que nos han escuchado por Facebook Live y que nos siguen por las redes sociales, por Instagram y por todos los demás. La Asociación Espírita Tercera Revelación, a través de su grupo juvenil Juana de Ángel, los invita a una nueva jornada la próxima semana a las 2:30 de la tarde en el mismo canal y en la misma hora. Gracias a todos, jóvenes. Nos vemos ahora en la conferencia. Tenemos un invitado muy especial, un psicólogo, un invitado muy especial. A los que son aquí psicólogos o los que están estudiando psicología, a las 5 van a escuchar a un psicólogo con maestría y con doctorado que nos va a hablar sobre temas acerca de la doctrina espiritista. Un abrazo, jóvenes. Chao, chao. Chao.